Sí, nos ocupamos de la toma de deuda argentina, la querella criminal anunciada en su momento por el propio Alberto Fernández y una denuncia que apareció en las últimas horas. Por eso ya mismo saludamos a Néstor Espósito y a Flor Barragán para ocuparnos del tema. ¿Qué tal? Buen día. Muy buenos días. Buen día. A ver, comenzamos con la Oficina Anticorrupción. ¿Qué es lo que se presentó, Néstor? Básicamente lo que hizo fue un resumen de lo que tenía que ver con lo que pasó con la toma de la deuda con el Fondo Monetario Internacional y denunció un plan criminal de endeudamiento para toda la sociedad, que quedó como un resabio de esa toma, que fue básicamente, según lo que dice la denuncia de la OA, para la fuga de capitales, es decir, para lo que se llama técnicamente formación de capitales externos. Esto es, entró y salió como fuga. Vamos a ver algunas de los contenidos de esa denuncia, que básicamente lo que están contando es cómo se produjo esta historia. Sí que hubo una política económica, monetaria y financiera que permitió generar ganancias extraordinarias mediante la colocación de un movimiento de dinero que básicamente de letras en moneda nacional, de corto vencimiento, que pagaba una altísima tasa de interés. Esta fue la primera parte del mecanismo. La primera parte tuvo que ver básicamente con lo que llamamos primero LEVAC y luego LELIX. Es decir, venías con los activos del exterior, sí, los convertías a pesos, los ponías a plazo fijo, obtenías una tasa altísima, luego lo volvías a convertir en dólares y te llevabas esa ganancia. Esto fue todo a expensas del sistema financiero en la Argentina. Hay más definiciones respecto de lo que hizo la OA, la vemos en esta captura de pantalla de la denuncia que publicó la OA. Los imputados ejecutaron lo que te decíamos antes, un programa criminal destinado a generar ingentes ganancias finales en dólares a personas físicas y jurídicas. Acá radica el tema de por qué esto es más que una política económica. Hemos dicho hasta cansancio que las políticas económicas no son judiciables, pero si las políticas económicas al mismo tiempo tienen como beneficiario a gente que utiliza eso para sacar un rédito que no debería tenerlo en cuestión en circunstancias normales, entonces ahí sí se configura el delito. Vemos la última captura de pantalla para resumir qué es lo que dice la denuncia. Lo que cuestiona básicamente es que todo esto pasó a espaldas del Congreso. Llevar el empréstito al Congreso o requerir los informes y dictámenes respectivos no hubiera conducido a otro resultado que impedir la toma del empréstito. Lo que dice básicamente es que para la toma de deuda externa debe ser aprobada por el Congreso. En este caso no ocurrió. Si hubiera pasado por el Congreso no habría superado ese límite, ese control de constitucionalidad. No se hubiera tomado la deuda porque el Congreso no lo hubiera aprobado. Tal cual. Básicamente es eso. Es decir, que se violaron en todas las instancias todos los procesos que tienen que ver con el procedimiento administrativo. Es muy similar la denuncia de la Oficina Anticorrupción a la que presentó en el 2018 ya quien ahora está al frente también del Banco Nación, Claudio Lozano, ¿no? Tiene algunos ribetes muy similares a esa denuncia del 2018. Sí, claro, y hay dos cuestiones que son insalvables. Una de ellas tiene que ver con esto de que no pasó por el Congreso y la otra tiene que ver con el mecanismo por el cual se favoreció a determinadas personas físicas y jurídicas, es decir, amigos o allegados al gobierno que mediante este mecanismo, que era parte de la política económica, se beneficiaron con sumas astronómicas. Y sumamos a Flor Barragán porque hizo declaraciones una persona, un ex representante del Fondo Monetario Internacional respecto a este tema. ¿Quién es Flor? Claro, así es, porque quien habló fue Héctor Torres, es un ex representante argentino. Argentina tiene una silla en el FMI porque es uno de los países socios del fondo, entonces tiene un representante en el directorio. Actualmente Sergio Chousa, que seguramente lo escuchamos mucho mencionado en las noticias, y otro que fue muy importante porque estuvo en distintos mandatos de distintos presidentes fue Héctor Torres. ¿Y por qué agarramos su declaración que llama tanto la atención? Porque dijo algo muy novedoso y tenemos para compartirlo. Se refirió precisamente a un pedido que le hizo el fondo a Nicolás Dujovne, el ex ministro de Economía. Y ahí lo vemos, dice, el fondo le pidió a Dujovne que pusiera un cepo para que no se fugaran los capitales y él se negó. Un cepo cambiario. Así es, porque justamente lo que hacía referencia a Néstor es que no es que se está judicializando tomar un préstamo. Cualquier país, cualquier gobierno puede tomar un préstamo y no hay ningún problema con eso. El tema fueron los procedimientos por un lado, eso es todo lo que investiga la CIGEN, pero por el otro lado está toda la parte que investiga el Banco Central. Esos son los dos informes que se presentaron y que tiene que ver con esto de la fuga de capitales. ¿Qué te impide un cepo? Justamente esa fuga
deuda de capitales, Claro. digo, que vos tomes deuda, la mayor deuda que tomó Argentina, la mayor deuda que dio el fondo a un país en su historia, bueno, que esa deuda no termine fugándose, ¿no? Claro, Flor. Bueno, y al margen de esta situación también la denuncia por el préstamo que tiene, entre otras personas investigadas, al expresidente Mauricio Macri por estos activos a los que hacías referencia, ¿no? Sí, en verdad, por todo esto que Claro. venimos mencionando, está Macri, están también quienes firmaron ese entendimiento con el FMI cuando se tomó la deuda, y ahí tenés también a los presidentes del Banco Central, que fueron dos, fueron Federico Sturzenegger por un lado, Guido Sandleris por otro lado, y también a los que eran ministros de Economía, Nicolás Dujovne, en este caso Luis Toto Caputo también está imputado. Interesante también, Silvi, ¿qué le contestó Dujovne al ¿Qué dijo? fondo? Hace rato que no habla Dujovne. Claro, sí. Pero Hace rato. está asesorando empresas y se quedó con muchos contactos del G20 y vive de consultoría, ¿no? No está en los medios de comunicación, no lo vimos hablar nunca después de que fue ministro de Economía. Pero, ¿qué le contestó al fondo cuando el fondo le dijo, mirá, te estamos dando un súper préstamo que no se termine fugando, porque de hecho el fondo no habilita que se fuguen los capitales? Y Dujovne le dijo, es impensable poner un cepo. Y el fondo le dijo, impensable, ¿por qué? Otros países, Claro. por ejemplo Grecia, cuando el fondo le prestó, le dijo, poner un cepo, lo pusieron. Y le dijo, porque llegamos y sacamos el cepo, no nos podemos ir con un cepo cambiario. Eso fue lo que le contestó, pero igualmente la situación se desmadró tanto que el gobierno anterior se fue con un cepo cambiario. Fin de la historia y principio de la investigación judicial, entonces. Gracias, Flor. Gracias, Néstor.